Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos desde la universidad, que os acogemos aquí en 3 servicios de farmacia, donde os vamos a dar pues la visión que tenemos desde la farmacia hospitalaria, ¿no? De cómo ha evolucionado nuestra profesión y los roles que vamos desempeñando y profundizar un poco más en estos roles que vamos desempeñando poco a poco y cada vez más en el sistema sanitario. Esta visión tenemos la suerte de que nos la dará Olga Delgado Sánchez, que es en este momento presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital, pero sobre todo es una farmacéutica de hospital apasionada que ha empujado durante toda su vida profesional a hacer, pues a avanzar, ¿no? Esta profesión. Olga siempre ha estado empujando con todo tipo de proyectos que os podéis imaginar, la atención farmacéutica en paciente quirúrgico, la conciliación de la medicación, la mejora en la utilización de los medicamentos peligrosos y siempre tratando de empujar esta profesión hacia una visión más clínica, y ella nos contará la evolución y en qué punto y hacia dónde va ahora la profesión. Luego contamos con Eva Negro, una apasionada de la formación. Eva es adjunta de mucha experiencia en un hospital en Getafe y una de sus grandes pasiones es la tutorización de residentes. Así que yo creo que con Eva podréis ver cómo se aprende haciendo y cómo cuando después de la universidad y pasar el FIR llegáis a, a los hospitales, pues un poco cómo, qué metodología de trabajo se hace. Y por último, tengo aquí a mi lado a Juan Vicente Valor, que es un residente de segundo año del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el que yo también trabajo. Y él os dará la visión desde, bueno, pues la más cercana a vosotros, ¿no? Desde la juventud, cómo él hizo ese tránsito, ese pensamiento en el que estáis vosotros ahora, de decidirse a hacer el FID, qué se encontró y qué consejos él, pues desde la cercanía a vuestra situación actual, os puede dar. Yo, sin más demora, Olga, te cedo la Hola, palabra. hola, buenas tardes. Nada, gracias Ana y enhorabuena por la organización de este webinar. Buenas tardes a todos, es una alegría poder estar aquí con vosotros. Ahora la verdad es que se me presenta como presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y es un honor tener la voz de los farmacéuticos de hospital, pero solamente soy una persona que estudió farmacia en su momento, que luego me he dedicado a la farmacia hospitalaria toda mi vida y que el hospital es mi vida, es mi pasión y es donde yo he encontrado no solo mi ejercicio profesional, sino gran parte de lo que soy y de lo que podemos llegar a ser todos, ¿no? O sea, que simplemente una compañera vuestra. A Buenos días. ver, buenos días. Bueno, buenos días, presidente. Os voy a hablar de la farmacia hospitalaria. Bueno, sabéis que especialidades de farmacia hospitalaria que se hagan por vía FIR hay varias, o sea, esta farmacia hospitalaria, análisis clínicos, bioquímica, inmunología, micro y parasitología y radiofarmacia en este momento. Bueno, pues la especialidad de farmacia hospitalaria empieza con el desarrollo de los grandes hospitales a nivel mundial en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente. Antes de este periodo, pues eran actividades mucho menores, el desarrollo de la farmacoterapia era mucho menor y, bueno, lo llevaban pues religiosas en general en los hospitales, ¿no? Bueno, nuestro trabajo es la gestión de medicamentos y la atención farmacéutica y luego os voy a comentar un poco lo que hacemos. Y hay un programa de formación en farmacia hospitalaria específico que es de 4 años de formación, que luego os lo contarán con más detalle, del cual mucha formación ya es clínica, no es el último año, sino que ya desde R1 se debe de incorporar la atención a los pacientes y el seguimiento clínico. Y desde el año 82 en España se reconoce como una especialidad farmacéutica y se dan los primeros títulos de farmacia hospitalaria. Este año ya se ha inscrito en la base de datos europeas
como una especialización de farmacia, porque España no estaba incluido y gracias al trabajo del Consejo y de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues ya es una especialidad incluida a nivel europeo. Bueno, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues es gestionar los medicamentos del hospital y de los pacientes atendidos. Pensar que en el hospital en mi hospital, por ejemplo, hay 900 pacientes, en uno hay más, en otro hay menos, pero estos pacientes son de alta complejidad, que tienen muchos tratamientos diariamente prescritos y tiene que haber un servicio que se encargue de qué medicamentos, a quién se lo vamos a dar, cuáles son los medicamentos que vamos a tener en el hospital y qué seguimiento se va a hacer de este uso de los medicamentos, ¿no? Y por otra parte, pues se realizan actividades de farmacia clínica y de atención farmacéutica, es decir, el foco nuestro no está solo en el medicamento, sino en el paciente al que va este medicamento y en los resultados que va a tener este tratamiento en el paciente. Y esto que os digo no es una entelequia, sino que es absolutamente verdad. Los farmacéuticos, pues, estamos viendo pacientes en las consultas, hacemos el seguimiento de los tratamientos que se instauran en el hospital y de los tratamientos de los pacientes que son atendidos en el hospital, ¿no? Y, bueno, nuestra visión sería, pues, contribuir a mejorar los resultados en salud de todos estos pacientes, pues a través de nuestra profesión, que es pues darles una farmacoterapia que sea, en primer lugar, segura y, en segundo lugar, lo más eficaz y lo menos costoso para el sistema sanitario, siempre integrados en los equipos clínicos, ¿no? Una cosa que tenemos muy importante, yo tenía farmacia en casa, teníamos oficina de farmacia, mi madre era farmacéutica y tengo un hermano también, pero a mí quizá lo que me emociona es el equipo en el hospital. No estamos solos, no trabajamos solos, tenemos un equipo. Estos son los farmacéuticos de Son Espases, del hospital donde yo trabajo, que está en Palma de Mallorca. Pero bueno, podéis poner detrás de este equipo todo el equipo de gestión administrativa, todo el equipo de personal técnico, de enfermería y técnicos en farmacia, auxiliares, celadores, es decir, es un equipo, ¿no? Y cada persona de las que veis aquí, cada farmacéutico lleva un área concreta y no lleva otra, ¿no? La farmacéutica de pediatría lleva ese área, el de oncohematología lleva ese área, la farmacéutica de infecciosas lleva ese área o el farmacéutico que pueda estar en servicios quirúrgicos, por ejemplo. Entonces, bueno, es una oportunidad trabajar en equipo enfocado a conseguir entre todos los mejores resultados en el paciente y con eficiencia, pues es un lujo, mis compañeros y todos, yo creo que todos lo sentimos así, es un placer, es una persona muy comprometida y es un placer trabajar cada día con todos ellos, ¿no? En cuanto a qué hacemos, bueno, tradicionalmente se dice que todo lo que es el circuito de medicamento, desde seleccionar qué medicamento vamos a tener en el hospital, tener en cuenta que de todas las especialidades que hay en una farmacia comunitaria, pues aquí tenemos 3.000 especialidades, o sea, no tenemos más. Y principios activos, pues 1.000 y pico. Entonces, esto supone una labor de selección previa que conlleva una evaluación de estos medicamentos, cuál es el mejor para tu hospital, cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de los pacientes, y esta labor de selección es fundamental antes de comprar nada. O sea, no tenemos todo el catálogo que hay a nivel nacional, ¿no? Luego, por supuesto, hacemos la adquisición de las compras, se preparan medicamentos en los servicios de farmacia, sobre todo administraciones de dosis pediátricas, pero muchas veces preparamos porque es más eficiente prepararlo en farmacia y porque es más seguro para el hospital. Ahora, con la pandemia, pues hemos preparado muchas dosis, luego lo vais a ver, pues porque los medicamentos que teníamos podían conllevar a error, ¿no? Y luego hacemos actividades de información de medicamentos y de atención directa a los pacientes, no solo a pacientes externos, sino a pacientes ingresados, y luego también os cuento un poquito más, y por supuesto servir de apoyo a los equipos asistenciales, ¿no? A los médicos, a enfermería, a todo el personal del hospital que esté relacionado con el uso de medicamentos. Yo pienso de esta manera, ¿no? O sea, las líneas estratégicas de la farmacia hospitalaria serían, en primer lugar, la gestión del medicamento. Nuestra primera obligación es que haya medicamentos en el hospital y que sean los necesarios, y esto lo hemos visto en la pandemia. Por primera vez nos hemos visto que había medicamentos que teníamos faltas de cosas muy básicas y nos hemos dado cuenta de lo importante que es disponer de medicamentos, que lo dábamos por hecho, ¿no? Como decía pues un gerente, que no nos falte el agua del grifo, ¿no? O sea, que haya medicamentos. Segundo, que estos medicamentos sean los mejores. No nos sirve cualquier medicamento.
que hagamos una farmacia basada en la evidencia, que hagamos una medicina basada en los datos. El otro día comentaban que no estamos acostumbrados a trabajar con datos, que estamos acostumbrados a trabajar con impresiones, con comentarios, pero que tomar decisiones basadas en los datos, pues es algo que a la mentalidad humana le cuesta mucho, ¿no? Bueno, pues intentar que los mejores medicamentos basados en la evidencia y no en lo que te cuenta el maestro o en lo que te cuenta incluso, bueno, pues el médico, sino que seas capaz de analizar de manera independiente qué te aporta este nuevo medicamento, ¿no? Por supuesto, trabajar con seguridad. Luego, cuando tenemos todo esto hecho, pasamos a optimizar el tratamiento de cada paciente, pero no tendría sentido hacer un nivel de gentamicina en un paciente que no la tiene indicada o en un paciente que tiene el riñón al límite. Es decir, vamos a optimizar el tratamiento cuando todos los pasos anteriores se hayan dado de una manera eficaz, ¿no? O no tendría sentido optimizar una dosis de un medicamento que quizá no sea el más adecuado para el paciente. Entonces, primero todas las labores básicas y después vamos paciente a paciente a ver qué podemos aportar. Y, por supuesto, pues labores de investigación y de docencia. En cuanto a la gestión del medicamento, ¿qué hacemos? Pues hacemos las compras de todos los medicamentos, se negocian los precios, no se compra a precio de mercado, tú negocias el precio con los laboratorios y se compra al mejor precio que puedas negociar, ¿no? Y luego nos encargamos de toda la distribución. Imaginar lo que es un hospital, pues eso, de 1000 camas y que cada día le llegue la medicación a cada paciente, ¿no? Pues esto requiere tener el tratamiento de cada paciente de una manera informatizada o antes era manual, preparar la medicación y que le llegue cuando el paciente lo necesite, ¿no? Pues esta función es función de los servicios de farmacia, ¿no? Y luego la preparación de estos medicamentos para hacerlos llegar, ¿no? Actualmente, pues hay sistemas automatizados. Esto es una foto del sistema, por ejemplo, que hay en nuestro hospital. No se le prepara cada medicamento a cada paciente desde el servicio de farmacia, sino que lo que se organiza son unos armarios automatizados donde en la misma planta tienen el tratamiento del paciente y se va sacando el medicamento que tiene, la dosis que tiene cada paciente antes de su administración. No es necesario subir como tradicionalmente se hacía, pues los carros de medicación cada día a planta. Luego tenemos toda la parte de gestión logística. Esto os pongo un ejemplo de lo que supuso, pues imaginaros, este es el hospital de IFEMA, pues te encuentras con estas camas en medio de un pabellón. Esto es un caso extremo, pero bueno, le tiene que llegar a cada paciente de los que estén ahí en la cama la medicación que necesita y esto requiere una organización importante detrás, ¿no? Que no haya errores y que le llegue lo que el paciente necesita a la hora que necesite, ¿no? Y bueno, la parte de la derecha pues es participamos en todo, esto es farmacia y es donde estamos vacunando de COVID en el hospital en este momento, ¿no? Entonces, justo al ladito del despacho donde yo estoy, pues ahí está todo el área donde están ahora mismo pues administrando las vacunas de COVID, o sea, se preparan y se administran, ¿no? Entonces, como veréis, pues nuestra función es muy diversa en todo lo que toca el medicamento, pues estamos involucrados, ¿no? Esto fue la distribución durante este año pasado de hacerle llegar la medicación pues no solo a los pacientes ingresados, sino a muchos pacientes que atendemos que son pacientes externos. Hay dos tipos de pacientes que no están en el hospital. Unos son los de hospital de día, es decir, los que vienen a administrarse la quimioterapia, por ejemplo, en oncología, que se le prepara el tratamiento y se van a casa, o pacientes que están con tratamiento que no se dan en la farmacia comunitaria, pues por ejemplo, tratamientos de VIH o de esclerosis múltiple o tratamientos biológicos para enfermedades reumáticas o inflamatorias intestinales. Bueno, hay una serie de medicamentos que por razones de seguridad y también por razones económicas, pues se dispensan en el hospital y no en farmacia comunitaria. Bueno, pues durante la pandemia pues hemos hecho de todo. Desde luego pues se han hecho distribuciones a través de la farmacia comunitaria, pero también directamente a los domicilios de los pacientes o incluso pues se han puesto en marcha pues farmacias que atienden a coches y igual que la vacunación se ha y sin que se bajara el paciente del coche, pues se le iba suministrando el tratamiento a los pacientes, ¿no? Por otra parte, bueno, hacemos la preparación. Esto es un robot de preparación de nutriciones parenterales, hay robot de quimioterapia, pero bueno, hay determinados medicamentos y cada vez más pues que se preparan de manera centralizada en los servicios de farmacia para que llegue a planta
no ready to use, no listo para usar, sino listo para administrar, que la enfermera, personal de enfermería solo tenga que administrarlo al paciente de una manera segura, sabiendo que este medicamento es correcto y que esta dosis es la que necesita el paciente. Por otra parte, lo que os comentaba, medicina basada en la evidencia. Yo tuve un maestro que me decía, la responsabilidad del farmacéutico es darle al equipo clínico la mejor evidencia disponible sobre el tratamiento. Es decir, tú no vas a decidir qué tratamiento se pone de una manera unilateral, pero sí que tienes la obligación de decirle al médico cuál es la mejor evidencia. Este pembrolizumab asociado a esta quimioterapia, ¿cuánto va a aumentar la supervivencia de este paciente, ¿no? Por ejemplo. Es decir, conocer muy bien los ensayos clínicos con los que se desarrollan los medicamentos y esta evidencia conocerla en profundidad y darla a conocer, ¿no? Y, por lo tanto, el análisis crítico de la evidencia científica es una función indispensable en la que para nosotros es un core de la profesión, ¿no? ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, pues en equipos multidisciplinares. Trabajamos en comisiones de farmacia, en comisiones de infecciones, en comisiones de beneficio clínico. Esto lo que hacemos es, ante un medicamento, decir, ¿lo incluimos en el hospital o no se incluye? ¿Qué es lo que se espera si se incluye? Y posicionarlo. Lo vamos a utilizar en cualquier paciente, en segunda línea, cuando falle otro tratamiento. Bueno, pues todo esto se deciden en comisiones en los que están pues, participando médicos y farmacéuticos y la dirección, ¿no? Y luego todo esto hay que traducirlo y llevarlo a los sistemas informáticos. Es decir, todos los protocolos con los que se incluye un medicamento se llevan al sistema informático. Nosotros tenemos una farmacéutica de hospital que se dedica solo a trabajar en el servicio de informática, incorporando todo lo que es la evidencia a los sistemas de prescripción. Nosotros le decimos que es una informática. Le dicen, no, es informática. No, no, es informática. Y trabaja justo con los equipos clínicos y además todo lo que se incluye cuando el médico prescribe un tratamiento, pues lo tiene todo protocolizado. Y por otra parte, pues no son solo, esto además da muchísima seguridad. El médico puede poner que tiene una fibrilación auricular o un parto prematuro o cualquier cosa y está todo protocolizado, todo lo que se tiene que poner y además no solo desde el punto de vista de fármacos, sino todas las pruebas que hay que hacerle complementarias, está todo en nuestro sistema de información, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo aparece. Como veis, aparece qué signos vitales tienes que ponerle al paciente, cada cuánto tiempo, cuál es el preoperatorio prescripto, si tiene que deambular, qué dispositivos tiene el paciente en ese momento, qué dieta y la medicación. Pero la medicación es una parte más de todo lo que es el cuidado del paciente y de todo el proceso. Y en esa parte estamos presentes. Por otra parte, en cuanto a seguridad, todo lo validamos, es decir, todo tratamiento que se pone en el hospital, línea a línea, está validada por un farmacéutico. Hay un farmacéutico que lo revisa y dice, esto es adecuado, me parece correcto, es buena la dosis para el paciente, vamos adelante, pero necesita un ok del farmacéutico de hospital. Miramos la dosis, bueno, en oncología pues igual, que se ha indicado para el tipo de tumor, para el estadiado del paciente, según la analítica, bueno. Y también colaboramos con todo lo que son registros y seguimientos de errores de medicación, de seguridad y de prevención de riesgos, ¿no? Esto formamos parte de comisiones también. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, os he puesto una foto de jeringas de perfusión pues preparadas en un hospital que se administran directamente en UCI, pues durante la pandemia pues hubo bastante posibilidad de error porque nos llegaban medicamentos de todas clases porque había muy poco, de distintas concentraciones y dosis y se preparaban muchos, bueno, en farmacia para que no hubiera errores. Por otra parte, pues en la optimización del tratamiento individualizado nadie trabaja en un área u otra indistintamente, ¿vale? Cada farmacéutico tiene un área específica a la que se dedica. Hay un farmacéutico que lleva neurología y fibrosis pulmonar idiopática, hay otra que lleva VIH, lo que os he comentado antes, ¿no? O sea, cada uno tiene su área y cada vez somos menos sustituibles unos por otros. Por supuesto que hay personas que se dedican a gestión, hay personas que se dedican a farmacotecnia y cada vez son más importantes, hay personas que se dedican a nutrición
Y bueno, estos son áreas específicas que el residente, cuando los tenemos, pues va rotando por todas ellas, ¿no? Estamos ya avanzando la superespecialización y ya se habla en algunos entornos de que es necesario ya avanzar en estas especializaciones dentro de farmacia hospitalaria, ¿no? Oncohematología, pediatría, cuidados críticos, enfermedades infecciosas y urgencias quizás sean las que están más avanzadas en este momento y bueno, en algún momento ya se ha hablado de que son superespecialidades que ya son una realidad en la práctica asistencial y que consideramos que se deben ya ir reconocidas como tales, ¿no? Bueno, atendemos directamente a los pacientes externos, aparte de los pacientes ingresados. Esto es una consulta de pacientes externos. Y, bueno, esto es una integración, estos son los farmacéuticos de Ibiza con el equipo, con la jefa de UCI, ¿no? Trabajan en UCI y están, en concreto el farmacéutico que veis a la izquierda, es el farmacéutico que está en UCI y trabaja allí con ellos, ¿no? Estos son áreas de especialización de Estados Unidos, que son los Board de Pharmacy Specialties, y que para que veáis un poco las áreas en las que nosotros estamos formándonos en este momento. El BPS es una actividad que promocionamos bastante, el que se forme la gente. Los farmacéuticos pues, son bastante interesantes y te provoca un cambio, ¿no?, asistencial a los pacientes. Pues tenemos farmacia ambulatoria, cardiología, compounding, o sea, mezcla de preparaciones estériles, cuidados críticos, geriatría, pediatría, oncología, nutrición, farmacia nuclear, infecciosas. Bueno, no me quiero extender, trasplante de órganos sólidos. En nuestro hospital también hay una persona y en muchos, en muchos hospitales que se dedica solo a trasplante, ¿no? Y después llevamos a cabo actividades de docencia y le iba a hacer una foto a las estudiantes de farmacia que estaban aquí, pero no las he pillado. Pero bueno, tenemos estudiantes, tenemos residentes y personal técnico, ¿no?, que rota por el hospital. Y las áreas de investigación. Esto solo os pongo dos fotos de los responsables de formación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y hay una parte de formación básica, de investigación básica y otra de investigación aplicada, ¿no? Y se llevan a cabo desde formulaciones nuevas para uso oftálmico hasta la implantación de una terapia, bueno, de la determinación génica, ¿no?, en los pacientes de cáncer, pues para dirigir el tratamiento, ¿no? Pues bueno, llevar a cabo proyectos de este tipo o de cualquier tipo, pues bueno, apoyo a la investigación. Sin investigación no se puede crecer, esto es así, ¿no? Y bueno, como futuro inmediato os voy a dar unas pinceladas de cómo yo lo veo. Yo creo que está el año pasado decía nueva especialidad, bueno, cuando la pandemia se ha parado todo, pero sí que vamos, porque está escrito en algún documento ya del Ministerio, hacia una especialización única de atención primaria y farmacia hospitalaria, ¿no? Nosotros estamos intentando, de hecho ya el nombre ya lo hemos propuesto, ¿no?, que es de especialidad en farmacia clínica y terapéutica. Y bueno, englobaría tanto a profesionales del hospital como de atención primaria, ¿no? Y como os he comentado, a una superespecialización dentro de la farmacia hospitalaria. Y luego, pues nada, nuestro compromiso con garantizar la gestión y la eficiencia en la farmacoterapia, acercamiento a los pacientes y también compromiso con los resultados, pero también con el cuidado de las personas, no solo con los pacientes. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que los pacientes estábamos siempre enfocados a resultados en los pacientes y nos hemos dado cuenta de que aunque no haya resultados y los resultados sean nefastos, el cuidado de las personas nos debe de mover siempre, ¿no? Y bueno, creo que en el futuro inmediato pasa por la tecnología, es decir, establecer una práctica farmacéutica a distancia a través de la tecnología y la clase de hoy es un ejemplo, ¿no?, de cómo lo podemos aplicar, ¿no?, a la validación, a las consultas, a la monitorización de los pacientes, al seguimiento, en fin, no me quiero extender, ¿no?, pero la tecnología ha llegado a todos los campos, ¿no? En este momento ya se está haciendo atención telemática a los pacientes, se le hacen consultas por plataformas, es igual que los médicos, o sea, va a haber consultas telemáticas y consultas presenciales y esto ha llegado a la farmacia. En la farmacia además tiene
la peculiaridad, bueno, los médicos también tienen la suya, ¿no? Porque hay que explorar al paciente y necesitan la presencialidad. Nosotros tenemos medicamentos y aparte hay que hacérselos llegar al paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo se están enviando por distintas formas, ¿no? de acercar esta medicación al paciente, que no sea necesario que siempre tenga que venir al hospital. Pero yo creo que el mundo virtual no ha venido para hacer virtualmente lo que veníamos haciendo presencialmente. O sea, no consiste en que estas personas que esperan en una sala física pasen a hacerlo en una sala virtual. Yo creo que realmente hay una revolución detrás, que es un cambio de modelo total a los pacientes, con un modelo mucho más participativo y con un modelo bidireccional y de un distinto acceso al sistema sanitario, ¿no? Esto es un ejemplo. Estamos apoyando mucho y es lo que viene la salud móvil, es la monitorización remota de los pacientes, ¿no? O sea, el tener controlado a un paciente sin que venga a la consulta y no de manera puntual cuando viene al hospital, sino de manera permanente, ¿no? Esto es un ejemplo de hemofilia, de una aplicación que utilizamos en hemofilia, en la que el paciente nos comunica todo, cuándo se administra la medicación. Esto es un chavalín, tenemos permiso para dar la foto, se cayó en el cole y nos mandó una foto diciendo, mira lo que me ha salido, me he caído en el colegio, ¿no? O he tenido este efecto, o tengo este stock en casa, ¿no? Con una foto o en el cole me quedan tanto factor 8, ¿no? Y esto nos lo manda, esto permite una relación con el paciente distinta. Para nosotros es una oportunidad y queremos extender, ¿no?, la salud móvil pues a todos la farmacia hospitalaria. En este momento hay un concurso abierto que se cierra ahora, ya en este mes se dirime, para hacer unas aplicaciones de salud móvil para todos los pacientes y que todos los servicios de farmacia puedan tener acceso a él con participación directa del paciente y con comunicación bidireccional y de manera continua, no en el periodo que estamos nosotros si le damos cita. Y yo creo que el futuro también pasa por relacionarnos con otros ámbitos de la atención farmacéutica, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a haber trabajado dentro del equipo clínico del hospital y, bueno, establecer relaciones con los servicios es lo habitual para un farmacéutico de hospital, pues llamar al digestólogo, al inmunólogo, a la oncóloga, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un poco más de cadena, ¿no?, dentro de lo que es atención farmacéutica. Entonces, dentro de lo que es farmacéuticos de atención primaria, farmacéuticos de comunitaria, pues desde luego es algo que estamos explorando. El Consejo en eso está haciendo un trabajo muy importante para ver las formas de hacerlo posible, ¿no? Y bueno, desde nuestro ámbito pues hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Telémaco, que es un proyecto en el que el farmacéutico de farmacia rural se lleva a cabo en 5 provincias de España, en 5 áreas rurales muy importantes. La farmacia comunitaria se conecta con el hospital para hacer las consultas de los pacientes y la farmacia comunitaria sirve de centro de conexión de los pacientes que son atendidos en el hospital, a través de convirtiéndose no solo en un centro sanitario, sino realmente un centro de comunicación y un centro digital, ¿no?, para toda la población que atiende. Entonces, esto para nosotros se ha puesto ya en marcha, tenemos mucha ilusión y pensamos que es un ejemplo de todos los acercamientos pues, que se deben de hacer para que la cadena de atención farmacéutica no se rompa en ningún sitio del proceso. Y nada más. Lo que nos dice Europa, Europa habla de cosas también más avanzadas, esto es cómo mejorar el rol de los farmacéuticos en los futuros profesionales sanitarios y cómo van a cambiar. Pues bueno, lo que te dice es que no he hablado de prescripción, la prescripción de farmacia existe en algunos países, por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos. Aquí no lo veo a corto plazo, aunque sí que está en la mente de todos, ¿no? Pero bueno, lo que te dice Europa es que los farmacéuticos ya tienen un papel importante en el manejo del régimen terapéutico del paciente, en revisar pues, interacciones, adherencia, la prescripción, la monitorización. En algunos casos concretos, como anticoagulación, en algunos países tienen un papel importante, pero que considera que esto hay que hacerlo de manera sistemática, homogénea y con cobertura a todos los pacientes. Y este es el reto. Todo este trabajo que hacemos, ser capaces de que cada paciente se pueda beneficiar
pues de este trabajo que hace el farmacéutico de hospital y los farmacéuticos en general, ¿no? Y con esto acabo. Estoy a vuestra disposición. Nada, muchas gracias y un abrazo a todos y os deseo lo mejor como profesionales. En los hospitales os estamos esperando, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Olga, siempre dejándonos ese camino abierto a todas las transformaciones. Y bueno, para todos los estudiantes que en otros foros ya lo habéis visto, hemos tenido, bueno, la suerte de también en un equipo innovador que tiene Jesús Aguilar en el consejo, de que haya sacado unos minutos para saludarnos. Y gracias, Jesús. Bueno, yo en primer lugar pido disculpas, porque me he retrasado esos 5 minutos, no había problemas técnicos y no me he podido conectar, ¿no? Bueno, yo nada, daros las gracias por vuestro interés. Primero, lógicamente, pues saludaros y daros las buenas tardes a todos, ¿no? Y como os decía, las gracias a todos vuestro interés por este webinar en el que, bueno, pues queremos daros a conocer, como ya estáis viendo con Olga, pues esa apasionante salida profesional de nuestra profesión como es la farmacia hospitalaria, ¿no? Bienvenidos a esta sesión que estoy seguro que, bueno, pues va a ser de gran interés para todos, como ya habéis visto en la primera ponencia. Yo lo que quería es dar las gracias, pues en primer lugar también a la Vocal Nacional de Hospitales, a Ana Herranz, por ese continuo trabajo que tiene la vocalía y por la organización de este webinar. Ahí tiene a todos los presidentes, a todos los vocales de todas y cada una de las provincias con las que está trabajando pues de manera intensa, ¿no? Y mi agradecimiento también pues a Olga, como no puede ser de otra manera, con la excelente exposición que nos ha hecho, a Eva Negro, que es la tutora de residentes del Hospital Universitario de Getafe, que creo que la última vez nos vimos aquí en esta casa, ¿no? ¿No fue así? Y a Juan Vicente Valor, que es farmacéutico R2 del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenas. Bueno, como veis, los tres ponentes que os van a dar una visión de estos 360 grados sobre esta importantísima salida profesional, ¿no? En la que actualmente ejercen 2.014 colegiados que hay en el Consejo General de los colegios y de los cuales, pues, en estos momentos cercanos al 8 de marzo, que nos van a contar a nosotros, a los farmacéuticos, ¿no? De los cuales 1.547 son mujeres y 467 somos hombres, ¿no? En la próxima convocatoria de FIR, que será el próximo día 27 de marzo, ya sabéis, no sé si sabéis, que se incorporan ahora pues, otros 267 nuevos compañeros, ¿no? Los farmacéuticos de hospital pues, desempeñan una importantísima labor profesional, ¿no? En estos 368 servicios que tenemos de farmacia hospitalaria en nuestro país y que en el último año, pues que os voy a contar, ¿no? Han sido un ejemplo de lucha y de entrega por los pacientes. Unos servicios que han tenido que reorganizarse, como contaba Olga, ¿no? Para poder responder a esta gran emergencia que tenemos. Que han doblado, que han triplicado los turnos para poder hacer todo lo que estaba en sus manos en unos momentos pues, que han sido dramáticos, ¿no? Con centenares de fallecidos y con una escasez de recursos pues, que jamás habíamos vivido, pues yo creo que en ninguna de estas generaciones en toda nuestra vida, ¿no? Tuvieron que hacer verdaderos malabarismos en la gestión de los fármacos en una situación de absoluta incertidumbre y sin medicamentos para tratar el COVID, como hemos visto todos, ¿no? Cambios en los procedimientos, en los protocolos, codo a codo con el resto de los profesionales sanitarios y luchando en una pandemia en la que han estado y siguen estando en esa primera línea. Por todo ello, como siempre quiero deciros a todos los compañeros de la profesión, gracias, muchísimas gracias. Porque como farmacéuticos, de verdad, hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Nos hemos entregado con una absoluta vocación de servicio a los pacientes y podemos, de verdad, estar muy, muy orgullosos del gran trabajo que hemos desarrollado todos los farmacéuticos. Muchos de los que hoy asistís a este webinar os acabáis de incorporar, ¿no? Al mundo laboral o estáis, bueno, pues casi a punto de hacerlo, ¿no?
Y quiero deciros que la profesión, que la sociedad os está esperando, pero que os está necesitando, ¿no? Que necesita de vuestra proactividad y de vuestro conocimiento como profesionales sanitarios esenciales. En cualquiera de los ámbitos que desarrolléis durante toda vuestra vida profesional, porque posiblemente pues, tengáis distintos cambios, vais a poderos apoyar en la organización farmacéutica colegial, en el Consejo General, en los colegios de farmacéuticos, quienes os van a representar, os van a defender y que van a ofrecer ese apoyo a vuestra práctica diaria. Y esta es vuestra casa, la casa de todos los farmacéuticos. Por eso, de verdad y de todo corazón, no dejéis de acudir a los colegios, porque en ellos vais a tener un aliado fundamental para vuestra carrera profesional. Y tenéis que ir con vuestras ideas y con vuestras propuestas, porque la profesión la hacemos entre todos. Yo vengo del mundo de la industria, yo soy farmacéutico de la industria, ahora estoy en la oficina de farmacia. Pero todos tenemos que ir aportando lo que queremos en nuestra profesión para hacer la profesión grande, grande. Bueno, yo no quiero alargarme más y solo de verdad agradeceros y agradecer nuevamente a Ana, a la Vocal Nacional y a vosotros, a los tres ponentes, vuestra presencia hoy en este webinar y desearos a todos, os cuidéis, muchísima salud en estos complicados momentos, porque, bueno, que tenemos ahora ya la esperanza de que poco a poco vayamos superando. Ahora veía una última noticia, ¿no?, de que ya hemos aprobado o ya se ha aprobado en Europa la vacuna de Janssen, ¿no?, con una sola dosis. Bueno, pues cada día tenemos más, ¿no? Pues poco a poco, entre todos, seguro que somos capaces de poner fin a todo esto. Yo nada más y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús, y a seguir apoyando a la farmacia hospitalaria. Y bueno, todos los estudiantes que nos estáis oyendo, pues la verdad que la farmacia es una profesión que engancha en todas estas modalidades, ¿no? Habéis oído a Jesús, la verdad que la actividad del Consejo es incesante y desde la prevención hasta la medición de resultados en salud, la investigación, la distribución, la industria, pues realmente todas las actividades se trabajan pues, siempre desde la visión de que al final de todo está el paciente, que todos vamos a acabar siendo pacientes, ¿no? Y tratando de mejorar. Somos los farmacéuticos siempre unos profesionales muy disciplinados y muy comprometidos con lo que hacemos. Yo creo que esto nos diferencia también de otras profesiones. De ahí, bueno, pues a seguir apoyando la farmacia hospitalaria y para estos jóvenes que nos oyen, a ver si conseguimos que salgan más plazas de FIR el año que viene y así conseguimos que, bueno, pues fíjate, tenemos más de 200 estudiantes conectados en este momento y Eva nos va a hacer ahora, ¿no?, el paso de después de este estudio que se espera este verano, ¿no?, cómo llegaréis y cómo será la tutorización cuando lleguéis al hospital. Gracias, Jesús, y gracias, Olga. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, pues yo soy otra farmacéutica de hospital más, que además de mi tarea en una de esas de las áreas que Olga os ha descrito, pues tengo una tarea más y es la de ser la tutora de residentes. Como habéis visto, tenemos una profesión apasionante, con muchas perspectivas, con un gran desarrollo, con un potencial desarrollo. Y si decidís incorporaros a ella, pues vamos a repasar un poco cómo son los pasos. Lo primero de todo, tenemos que tener muy claro que este periodo de formación FIR, como dice el título que he elegido, es un aprendizaje en entorno laboral. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que vamos a estar aprendiendo constantemente, pero ya con un nivel de responsabilidad. Y es lo que un poco, desde el primer momento que llegamos al hospital, vamos a tratar de inculcaros. Solamente estas dos diapositivas con la intención no de desarrollarla porque sería muy aburrido, sino de que como vais a tener la presentación tengáis las referencias para buscar cuáles son los pasos que hay que dar para llegar a este punto. En la página del Ministerio vais a encontrar una pestaña sobre formación sanitaria especializada y vais a poder consultar pues, cómo son los pasos, qué es lo que hay que hacer, las convocatorias, un poco todo el recorrido y, como ya os ha contado antes Olga, cuáles son las especialidades a las que podemos optar como farmacéuticos y los respectivos programas de formación.
Todo en este mundo del medicamento está muy regulado y también, desde luego, en el mundo sanitario, todo el tema de la especialización. En estos 3 decretos que os pongo aquí podréis consultar en qué consiste cada una de las especialidades, cómo se desarrollan los programas de formación, cuáles son las figuras, porque empezaréis a hablar de la comisión de docencia, de programas de formación, de comisiones, del tutor, cómo se hacen las rotaciones y cómo se hace la evaluación. Bueno, pues todo esto está perfectamente regulado, no es el momento de que os lo cuente, pero para que tengáis ahí las referencias. Bueno, ¿cómo elegimos? ¿Cómo elegimos? ¿En qué estamos pensando en este momento que para vosotros es importante terminar la carrera, decidir si vamos a hacer este proyecto de especialización y, llegado el caso, ¿en qué hospital lo haría? ¿Cómo me voy a decidir? Pues surgen muchas preguntas y, bueno, pues algunos de estos pueden ser motivos para decidirse. ¿Qué busco? Busco un hospital que tenga una gran cartera de servicios, que abarque todo este abanico que Olga nos acaba de enseñar, ¿no?, de actividades profesionales. Un hospital con mucha visibilidad, un hospital grande, o por el contrario, un hospital pequeño que permita conocer a todo el mundo, que esté o no esté en mi ciudad. Bueno, son muchas las preguntas que os podéis hacer y muchas veces pues no sabemos cómo acercarnos a este tema. En ese sentido, nuestra sociedad científica tiene un grupo de tutores que ha desarrollado una plataforma que es de consulta abierta, donde podéis ver un mapa de la docencia. En este momento tenemos aquí señalados en este mapa todos los hospitales en los que hay acreditado el servicio de farmacia para la formación FIR, el número de plazas que tiene acreditadas y el número de tutores. Si pinchamos en cada uno de ellos, en este caso vamos a pinchar al Hospital de Getafe, pues nos va a aparecer una pequeña ficha que nos lleva también a la web del centro y nos va a permitir tener información sobre ese hospital. Además está el nombre de los tutores y su contacto, con lo cual no tengáis ningún problema, estamos totalmente disponibles y a vuestra disposición para todas las preguntas que tengáis y todas las incertidumbres. Todos los tutores que aparecen en estos puntos han dado su permiso para estar aquí y estarán encantados de atenderos. Así que es una primera manera de acercaros. Y luego, bueno, todos nuestros residentes son muy activos en redes sociales y, llegado, ahora os ha adelantado Jesús que viene el examen, y después del examen esta fase de cómo elegir, pues también hay jornadas de puertas abiertas en los hospitales que se hacen para escaparate, para que nos conozcáis y veáis las oportunidades que tiene la formación en cada uno de los hospitales. Y además los residentes hacen también sus propias campañas. Este es un tuit de nuestro propio servicio de farmacia de Getafe y aquí están los 8 residentes que nosotros tenemos, de alguna manera acercándoos lo que están haciendo. ¿Y qué pasa este día que ya estoy FIR? He elegido una plaza y me voy a encontrar en el hospital. Tengo por delante 4 años de residencia y, como habéis visto, pues abarcar en estos 4 años todo el panorama que Olga nos ha puesto, que es el contenido de nuestra especialidad, pues la verdad es que es difícil. Con lo cual, uno tiene que tener de entrada muy claro que vamos a aprender en estos 4 años las bases, que vamos a tener que conseguir, y es un poco la función de los tutores, una formación sólida, sobre todo en criterios, en fijar los objetivos, en la medicina basada en la evidencia, como ha dicho también Olga, en conseguir unos principios básicos y sólidos que nos den pues toda la gasolina para el recorrido que nos queda, que va a ser muy largo. Lo primero de todo, para muchos de vosotros, será el primer contrato laboral. El hospital va a hacer un contrato, como he dicho antes, es una formación en un entorno laboral. Y esto supone un compromiso porque te incorporas a un servicio que tiene unas tareas en 3 aspectos, en 3 niveles: asistenciales, tareas docentes y tareas de investigación. Y lo primero, el residente va a ser un miembro más de ese equipo. Tendrá un tutor asignado, que en principio va a ser el mismo durante los 4 años de la residencia.
está también bastante definido cuál es el papel del tutor. Os va a presentar el programa de formación. Este programa de formación se individualiza para cada uno de los residentes. Si fuera el caso de que hay algún residente, ocurre más en medicina, pero va ocurriendo también en nuestra especialidad, ya ha hecho una especialidad previa y hay áreas de formación ya cubiertas, pues todo esto se tiene en consideración y se va adaptando el itinerario. Todo esto va, además, supervisado con un protocolo, de manera que, aunque la responsabilidad del residente es progresiva, cada año, según va pasando, de R1 a R2 y hasta el final, va adquiriendo una progresión en la responsabilidad que tiene y, de forma contraria, la supervisión también va bajando. Y cada año, al pasar de R1 a R2, hay una evaluación anual que va ligada a que se le renueve el contrato al residente y al final de la residencia una evaluación final que será la que nos otorgue el título. ¿Y quién es el tutor? Bueno, pues el tutor es una figura que dice la legislación, literalmente como os he puesto ahí, primer responsable del proceso de aprendizaje del residente. Es el que vela por planificar y colaborar en que todos los objetivos que se proponen en el programa de formación se lleven a cabo. Habéis visto muchas pelis seguramente o muchas series de estas de médicos que aparecen ahora en la televisión, donde parece que tenemos un gran especialista con su bata blanca y la función del residente es seguir a esa bata blanca. Hay muchos artículos así que decían, ¿no? El tutor es esa bata blanca a la que un residente sigue. Bueno, pues esto ha cambiado mucho. Tenéis que ser también muy conscientes de que vosotros ya sois graduados, por lo tanto tenéis un nivel importante de conocimientos y también de responsabilidad y que la formación va a ser un constante feedback, no solo con el tutor responsable, sino también con los tutores de cada una de las áreas por las que vais pasando. Tenéis que ser capaces de hacer vuestros propios objetivos docentes y proponerlos. Ser críticos también, ¿no?, con la organización de los servicios que os encontráis. Muchos de nosotros estamos acomodados en nuestra manera de trabajar y muchas veces pues es esta visión que nos aportáis los residentes cada año que venís pues de refresco total y que veis por primera vez nuestra actividad, los que podéis ayudar a que todo esto vaya mejorando. Entonces, esta supervisión tiene que ser en los dos sentidos. Tenéis que sentiros vosotros protagonistas de vuestra propia formación, aunque os parezca a priori que todo está encorsetado en este programa de formación y en una cadena de rotaciones que muchas veces parece una especie de gincana. El programa de formación se basa en competencias y competencias tenemos... el aprendizaje por competencias significa que hay que integrar los conocimientos que ahora mismo vosotros tenéis muchos y sobre todo el residente recién llegado que ha aprobado este examen, esta prueba compleja, tiene un alto conocimiento técnico. Hay que pasar del conocimiento a las habilidades, a saber hacer, como decimos, y además hay que añadirle el comportamiento y las relaciones interpersonales para las actitudes y de esta manera conseguir un profesional. Esta sería una buena definición de lo que es el profesionalismo. Nuestro programa de formación tiene común con todas las especialidades en ciencias de la salud, 12 competencias que llamamos genéricas, que, bueno, todos los residentes de todas las especialidades van a tener, ¿eh? Principios de bioética, principios legales, habilidades clínicas en general, la investigación, la docencia, la calidad muy importante. Y en nuestro programa específico de farmacia hospitalaria tenemos 17 dominios de formación que son las áreas que antes Olga os ha ido describiendo en cada una de las actividades que hacemos. Algunas competencias son muy relacionadas con los medicamentos, con la gestión logística, con todos los temas de dispensación o de elaboración de medicamentos. Hay muchas competencias clínicas que vamos desarrollando poco a poco y que cada vez van a más. También os lo ha explicado
Olga, como una de las expectativas profesionales, ¿no? Esta superespecialización por áreas clínicas con la integración de los farmacéuticos en los equipos clínicos. Y también un apartado importante, ¿no?, de relación puertas afuera del hospital con la atención primaria, lo que es la continuidad asistencial de la farmacoterapia, la atención a pacientes con multimorbilidad y ese seguimiento a posteriori de los pacientes. ¿Cómo es el itinerario de un especialista o de un futuro especialista? Pues a lo largo de estos 4 años, cada uno de los hospitales adapta el programa formativo común del que acabamos de hablar a la realidad de su hospital. Tenéis que tener también la garantía de que todos los servicios que os acogen, todos los servicios que están acreditados para la docencia, han tenido una auditoría y cumplen los mínimos para poder ser docentes. Por lo tanto, muchas veces la comparación entre los centros no tiene que preocuparos, porque hay una garantía de que los mínimos se cumplen en todos. Esta progresión ascendente en las tareas año por año, como adelanté antes, va acompañada de la inversa en el nivel de supervisión, de manera que los R1, según dice la norma, van a estar siempre supervisados de presencia física. Todas las actividades que vayan a realizar la harán siempre con sus farmacéuticos de referencia, con los adjuntos del área correspondiente, y a medida que vamos avanzando cada año, pues vamos a tener un nivel de supervisión más pequeño. Esto está recogido en los protocolos de supervisión de cada uno de los centros y validados por la Comisión de Docencia de los propios hospitales. En general, en los 2 primeros años vamos a hacer muchas tareas transversales, muchas tareas básicas, ¿no?, de elaboración, de dispensación, de preparación y de evaluación de medicamentos. Y luego, poco a poco, cuando ya tenemos estas bases, con estas actividades también transversales de calidad y de seguridad que deben de figurar en todas las rotaciones que hagamos, pasamos a un apartado más clínico, con la relación con los otros servicios médicos del hospital, la participación en las comisiones. Todos los hospitales tienen definida también la participación de los residentes en las comisiones, de manera que se aprenda cómo es el papel del farmacéutico en estas comisiones, qué es lo que aporta. Y bueno, la mayoría de los hospitales, desde luego en el mío, los residentes son ponentes cuando corresponde la comisión de farmacia y terapéutica de una evaluación de un medicamento o en la comisión de investigación de una enmienda o de un protocolo de investigación clínica, de manera que vais a iros incorporando todos estos equipos de decisiones. Además, el aspecto de la investigación es también importante. Desde el principio vamos fomentando la participación en estudios de investigación, en pequeños trabajos que se pueden presentar a congreso. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestro congreso de la sociedad, que es un congreso anual. También participamos en congresos internacionales y una labor importante que se ha empezado a desarrollar en los últimos años y va aumentando el número de especialistas que son doctores, y es que durante la residencia pues también se empieza la tesis doctoral. En muchos casos la propia sociedad ha impulsado un programa de dirección facilitada de doctorado. Así que, como veis, bueno, pues las posibilidades son muchas y el abanico de opciones pues lo tenéis ahí delante. ¿Qué considero yo puntos fuertes para elegir ahora mismo el especializarse en farmacia hospitalaria? Pues desde luego el trabajo en equipo es fundamental. Vamos a vivir en un ambiente continuo de trabajo en equipo multidisciplinar y multiprofesional. Nos vamos a relacionar dentro de la propia farmacia con distintos colectivos profesionales, con enfermería, con técnicos de farmacia, con administrativos. Tenemos una gran relación también con los técnicos de gestión por el tema de las compras de medicamentos y, desde luego, de muchas disciplinas médicas en todas las unidades clínicas de las que vamos formando parte. Además, tenemos una especialidad en evolución constante, no solo tecnológica. Ya os he enseñado las fotos, ¿no?, de
los carruseles, todos los sistemas automatizados, los robots y también todos los temas de salud digital que están siendo una revolución, ¿no? Tenemos posibilidades de investigación, tenemos una gran oferta docente, porque aunque este sea una etapa docente, además se sigue complementando con muchos cursos, con la participación en los congresos y las rotaciones. Esto es un aspecto muy interesante en el que casi todos los candidatos a CIR nos preguntan: ¿y qué rotaciones vamos a hacer, tanto internas como externas? Bueno, pues ahora mismo tenemos muchas opciones de rotaciones en distintos hospitales de España, pero también del extranjero, y bueno, siempre es una visión interesante salir de las puertas de tu centro y ver qué se está haciendo en otros sitios o cómo es incluso el modelo sanitario de otros países. Y algo que, bueno, inevitablemente importa, y es que hay unas buenas expectativas laborales. Hemos ido creciendo poco a poco, de una manera lenta, vamos a decir, pero también ahora mismo esta incorporación en los equipos clínicos es imparable, ya es una demanda de los propios médicos, el yo quiero un farmacéutico en mi equipo, y esto, bueno, pues nos lo hemos ido ganando poco a poco y ahora tenemos que consolidarlo, y tendréis la oportunidad probablemente de vivir una etapa de buenas expectativas laborales. Todo esto que os he pintado yo no es solamente mi opinión o mi opinión como tutora, sino también la opinión de los propios residentes. En el año 2019 hicimos una encuesta a los residentes que terminaban, a los R4 de ese momento, y publicamos los resultados en nuestra revista Farmacia Hospitalaria. Como veis, bueno, pues se cumple bien todas las premisas de la formación. El 87% dispone del plan individualizado de formación. El 90% de los residentes valoró positivamente la formación en las áreas clínicas, que es esto que os he puesto como una gran expectativa de futuro. En cuanto a la investigación, aunque es un asunto a mejorar y es una de las cosas que se señalan siempre como mejorables, bueno, un 65% había publicado al menos 5 comunicaciones a congresos como primer autor, y un 31% estaba realizando durante la residencia la tesis doctoral. Esto no es nada fácil, la residencia es muy exigente y, por supuesto, el doctorado también, con lo cual tampoco hay que tener una expectativa a priori de que son cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. Se pueden iniciar las líneas de investigación para luego poco a poco seguir en desarrollo, porque tenemos una profesión, como habéis visto, que es una carrera de fondo. En 4 años podemos tener una pincelada de cada una de estas áreas y luego uno ya va pensando cuál es su propio desarrollo profesional, qué es lo que quiere, qué área de especialización es la que le interesa. Los tutores estamos bastante bien valorados, un 64% valora positivamente la labor del tutor principal e incluso por encima la del resto de los adjuntos que participan en la formación de los residentes. Y me parece un dato importante. Casi el 90% valora positivamente la formación recibida y, sobre todo, que, bueno, pues 3/4 partes de los residentes volverían a elegir el mismo hospital. Y yo creo que esta es la pregunta definitiva. Si vuelves a elegir el mismo hospital, es que la satisfacción es bastante alta. Por último, solamente deciros que está en vuestras manos. Está en vuestras manos esperar a que llegue la ola y entonces me subo y aprovecho la corriente. O, por otro lado, bueno, ir escalando poco a poco, buscando una meta. Todo depende del sitio al que quieras llegar, como le decía el gato a Alicia en Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, todos esos hospitales que os enseño en el mapa os están esperando. Bueno, muchísimas gracias, Eva. La verdad que dan ganas de volver a empezar, ¿no? Qué suerte todos los estudiantes que estáis ahí. Y ya, sin más demora, os dejo, bueno, os animo en el chat, podéis hacer preguntas que os contestaremos personalmente. Y os dejo con Juan, que os va a dar su visión joven y realista de lo que está pasando cercano a vosotros. Bienvenidos a todos a esta charla de salidas profesionales que ha organizado el Consejo. Y como os han dicho, pues yo os voy a contar un poquito la experiencia que viví, ¿no?, hasta llegar aquí y lo que he vivido hasta ahora, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros estáis así? Yo imagino que la mayoría.
Y yo estaba en esa misma situación. Acaba quinto o se va a acabar quinto y dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? ¿A qué me dedico? Pues yo finalmente me decidí por el FIR y fue por una serie de circunstancias que os cuento, a ver si eso os ayuda a algunos a aclarar o a salir de dudas. Mirad, yo elegí el FIR por dos razones. La primera era porque yo hice las prácticas tuteladas en un hospital, ¿vale? En la Fundación Jiménez Díaz, y me encantaron. Me encantó ver el manejo que tenían los farmacéuticos de allí de la medicación, en cómo se contactaban con los médicos, cómo resolvían las dudas, cómo gestionaban toda la medicación, todo lo que sabían, ¿no? Yo veía los 5 años que llevamos estudiando aplicados, cómo los aplicaban, plasmados en su día a día. Y a mí, la verdad que eso me marcó mucho y fue, la verdad, que una experiencia importante para tomar la decisión. Pero además, yo tengo, bueno, mi padre es farmacéutico comunitario y de ninguna manera quería que yo hiciese el FIR, y yo, pues como era un poco cabezota, pues dije que hacía el FIR y al final, pues aquí estoy y muy contento, y él también, de que haya tomado esta decisión. Pero además hay otra serie de razones que, si tenéis dudas, os podrían animar a hacer el FIR. La primera es, como ya os han dicho, que vais a estar formándos, pero os van a estar pagando. Es una oportunidad para salir de casa los que no hayáis salido, conocer a gente nueva y os formáis y además os pagan. Que parece que no, pero tal cual están las cosas ahora, pues tener un trabajo garantizado durante 4 años genera tranquilidad, ¿vale? Y yo creo que además el FIR es un poquito para todas esas personas que no tienen claro a qué dedicarse. Es decir, a mí me pasaba, yo estaba entre o hacer el doctorado y quedarme en la universidad, entre irme a la industria, entre irme a la farmacia con mi padre. Tenía un cacao mental que, pues al final dije, mira, voy por aquí porque he visto esto, me ha gustado y sobre todo porque cuando terminéis la residencia vais a salir mejor preparados, vais a tener una experiencia que yo, sinceramente, creo que no se consigue en otros sitios. El hospital te da tienes muchas vivencias, es una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y bueno, pues es una forma de todo este conocimiento que tenéis y que habéis adquirido durante 5 años, verlo plasmado y seguir aumentándolo. Así que, pues esas son un poquito las motivaciones que yo tenía en su momento para elegir el FIR. Pero además, el FIR, pues lo dicho, tiene ahora, son una serie de vivencias que yo, si fuese por mí, repetiría. Pero para llegar a esto, donde estoy yo, por ejemplo, para ser residente, hay un pequeño proceso. Un pequeño proceso que os mentiría si os diría que es un camino de rosas. Es duro prepararse el FIR, es duro, hay que estudiar mucho, hay que esforzarse mucho, ¿vale? Pero también es muy gratificante, os lo prometo, porque vais a ver cómo vais a adquirir habilidades de estudio, de superación, de motivación, que de otra manera no pensaríais que las tendríais. Vais a sacar el Hulk, el Spider-Man, a Batman, si os gusta, que lleváis dentro, para superaros y motivaros y seguir para adelante y conseguir esa meta que sería tener vuestra plaza FIR, ¿vale? ¿Qué es el FIR para mí? O para mí, ¿cómo definiría yo el FIR así un poco abstracto, si queréis? Si me pongo un poco emotivo. Pues mirad, el FIR es ilusión por lo que os he dicho, por ganar vuestro sueldo, por aprender, por manejar la medicación de un hospital que no se maneja en otros sitios, en otros ámbitos de la farmacia. Es esforzarse, es ganas de superarse, es formarse, es seguir aprendiendo y además es una experiencia de crecimiento tanto personal como laboral increíble. La verdad, yo no sé si estarán de acuerdo, pero yo creo que no soy la misma persona cuando empecé que ahora mismo. O sea, te cambia y te ayuda a crecer como persona y como farmacéutico, ¿vale? Ya os han hablado de esto. Ya veis que el FIR, la residencia en farmacia hospitalaria, se organiza en rotaciones y hay un montón de campos
donde estamos presentes los farmacéuticos. Ahí os pongo, por ejemplo, la farmacotecnia, ¿no? Cuando rotéis por farmacotecnia, vais a desarrollar vuestras fórmulas magistrales, vais a cubrir lagunas terapéuticas con formulación. Y otro ámbito, por ejemplo, que lo ha comentado Olga, es la estandarización de las mezclas, lo que supone ganar en seguridad y en calidad, porque no es lo mismo cargar la medicación en planta que cargarla en un servicio de farmacia en una cabina de flujo laminar donde hay además un control de calidad. La validación farmacéutica es es nuestro papel más fundamental como farmacéutico, ¿vale? La revisión de los tratamientos, y ahí vais a aportar vuestro granito de arena en la prevención de errores de medicación de la prescripción y vais a aportar vuestros conocimientos cuando veáis que algo os chirría en la prescripción. Ahora veremos unos ejemplos para que ilustrarán lo que os digo. Luego, por ejemplo, os pongo otro ejemplo con oncología. En oncología vais a estar de la mano de los oncólogos, vais a ayudarles a prevenir esos errores de medicación, vais a aprender de las historias clínicas de los pacientes, de los procesos que tienen, vais a ver cómo se tratan las enfermedades. En la gestión de calidad, esto es una cosa que a mí me parece muy curiosa y que me marcó mucho, porque las gerencias de los hospitales, figuraos la importancia que tienen los servicios de farmacia, las gerencias de los hospitales usan a los servicios de farmacia como consultores, ¿vale?, para proponer unos objetivos al resto de servicios médicos del hospital que tienen como fin mejorar la eficacia, el uso en eficacia y seguridad de los medicamentos. Es decir, se van a proponer una serie de cambios en el uso de los medicamentos del hospital para que se usen de una manera más eficiente. Y eso se decide con la gerencia del hospital y con los equipos médicos. Luego de R3 os pongo un ejemplo. Aquí es la gran rotación de los pacientes externos. Vais a estar con ellos, les vais a hacer seguimiento de seguridad y eficacia, vais a resolver sus dudas, vais a ver un montón de enfermedades que no se ven en otros sitios. Vais a ver esclerosis múltiple, VIH, artritis reumatoide y vais a estar con los pacientes y les vais a resolver sus dudas y eso es muy gratificante porque ellos lo agradecen mucho cuando les ayudamos. En farmacocinética, por ejemplo, que os la señalo hoy también, vais a emitir recomendaciones de dosificación ante los niveles cuando tengáis los niveles de un fármaco delante y vais a aportar ese granito de arena de seguridad y de calidad en la prescripción. Y luego de R4, si siempre intentamos durante toda la residencia, porque nos gusta mucho, estar al ladito de los médicos, de R4 ya es la guinda, porque ahí sí que vais a la planta, pasáis visita con los médicos, estáis con las enfermeras y veis cómo funciona realmente una unidad de hospitalización y ahí sí que estáis en contacto estrecho y se aprende muchísimo del trabajo de los médicos. Pero además la residencia de todas estas rotaciones pues son esos cursos que os pongo por ahí que vais a ver, os vais a ir a Barcelona, bueno, cuando se pase todo esto, pero íbamos a Barcelona, a Sevilla, con todo pagado, no voy a engañar, ¿vale? Porque los laboratorios pues nos financian muchas cosas y lo vais a vivir y vais a ver que es muy bonito porque vais a aprender y lo vais a pasar bien. Y luego, pues los congresos, que ya os los han comentado también, todos los años hay un congreso de la SEF donde nos reunimos, pues 2.000, 3.000 farmacéuticos hospitalarios a contarnos todas las novedades que hay de los medicamentos y de los procesos de la farmacia hospitalaria. Aquí os pongo una serie de fotos, ¿vale? Para ilustrar un poquito todo esto que os he contado. Este, por ejemplo, es un Cardex, es un armario automatizado un almacén automatizado en la farmacia que aumenta la seguridad en la dispensación porque él te marca dónde está la posición del medicamento que hay que dispensar. Estas son, por ejemplo, las cabinas de flujo laminar, ¿no? Donde se elaboran nutriciones, mezclas intravenosas, citostáticos, ¿vale? Donde se aumenta la seguridad. Es un farmacéutico de hospital el que elabora todos los procedimientos para hacer estas preparaciones y establecer los controles de calidad. Aquí os pongo un ejemplo de validación farmacéutica. Mirad, esta es una captura de pantalla de la prescripción. ¿Y qué veis aquí? Veis ceftriaxona y ampicilina, ¿no? Y diréis, jolín, esto es una duplicidad terapéutica porque tiene 2 betalactámicos prescritos. Estos tienen el mismo mecanismo de acción. Bueno, pues aquí es cuando es lo bonito de la farmacia hospitalaria, ¿no? Es cuando se habla con el médico, se lee la historia clínica y se ve que no, que este tratamiento está bien porque este paciente tiene una infección por un enterococo resistente a aminoglucósidos y la combinación de ampicilina y ceftriaxona
es el tratamiento estándar para esos casos. Además, nos integramos en los equipos clínicos porque aquí os pongo un ejemplo de la realización de un protocolo para el tratamiento de la enfermedad del coronavirus que podría ser para cualquier otra enfermedad, para la esclerosis múltiple o para la insuficiencia cardíaca, donde un equipo multidisciplinar de médicos, incluyendo internistas, neumólogos, intensivistas y un o varios farmacéuticos hospitalarios se reúnen para decidir cómo tratar estas enfermedades y protocolizarlas en el hospital. Aquí os pongo un ejemplo más de oncología, ¿vale? Mirad las dos etiquetas que hay ahí. ¿Veis el Trisenox? ¿No? Y veis que uno es 1 miligramo mililitro y otro es 2 miligramos mililitro. Y diréis, ¿y qué importancia tiene esto? Bueno, pues tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia gestionar estas pequeñas cosas porque, de hecho, cuando no se gestionan bien, pues hay errores. Y esto, de hecho, fue un error de medicación en la que se preparó el doble de dosis de un trióxido de arsénico, que es un quimioterápico, para un paciente, porque, bueno, fallaron una serie de cosas en el proceso de preparación de la mezcla y el paciente, gracias a Dios, está bien, pero para que veáis que hay que estar muy seguros cuando se den respuestas y hay que tener mucho cuidado y fijarse mucho en las cosas, ¿vale? Y aquí los farmacéuticos hospitaleros son los que organizan todo esto para que no pase y prevenir estas cosas. Y luego, lo que os he comentado, los pacientes, ese seguimiento de seguridad y eficacia, estar con ellos. Son a veces tan agradecidos que prácticamente todos los años al residente que pasa por ahí le regalan o un jamón o un vino o una cajita de bombones y la verdad que es muy gratificante ver cómo se sienten ayudados y cómo respondemos a sus inquietudes. Pero además de la residencia estar compuesta por el trabajo del día a día en el hospital, la residencia va más allá, ¿vale? Se hacen muchos amigos, se conoce mucha gente y esto, pues parece que no, pero es muy importante porque compartir las experiencias con otros residentes y con tus amigos es muy gratificante y muy bonito. Así que, bueno, yo me quiero despedir de vosotros con esta frase de mi amigo Aristóteles y animaros a hacer el FID. Y cuando os pongáis a hacer el FID, recordad que no hay otra clave que que el esfuerzo y el trabajo diario, ¿vale? Y eso es lo que os llevará el día de mañana a conseguir lo que queréis y lo que buscáis. Así que nada, espero que os haya gustado y mucho ánimo y mucha suerte a todos. Nos preguntan, bueno, muchísimas gracias. Como veréis, la espontaneidad de Juan es lo que nos hizo también, porque él pues lo ve, ¿no? Desde yo cuando dice, ¿no? Y los cursos, y nos ayudáis a financiar los cursos. Y bueno, la verdad que tratamos de hacer lo que está en nuestras manos. Sois al final siempre gente que entráis con la misma edad, y los residentes en los hospitales y en los servicios, pues sois como los que mantenéis siempre esa juventud, ese espíritu, ¿no? Y la verdad que normalmente en todos los servicios los residentes pues tienen un papel bastante importante. Nos preguntan, por ejemplo, Eva, si es fácil encontrar ahora trabajo. Creo que te has referido a ello, pero si quieres... Pues sí, ahora mismo es muy fácil encontrar trabajo, ¿eh? Es verdad que hemos tenido un año muy complicado, donde efectivamente el papel del farmacéutico ha ganado muchos puntos y ha habido pues una ampliación en general en muchas comunidades autónomas, ha habido ampliaciones de plantilla por la situación de la pandemia. Pero vamos a desestacionalizar este tema y aparte de esto, ya todo el asunto de la continuidad asistencial y de la cronicidad es una oportunidad para todos los farmacéuticos y se están incorporando muchísimos farmacéuticos a estos equipos clínicos para atención en urgencias, para los equipos PROA, ¿no? Para todo el tema de antiinfecciosos. Hay un plan nacional sobre ese tema que también fomenta esta participación. Y no sé, la experiencia nuestra y de muchos compañeros, en Madrid tenemos un chat de todos los servicios de farmacia y cada vez que alguien pregunta que si tiene alguien disponible, nadie tiene a nadie disponible. Está difícil cubrir una baja en este momento y la verdad es que tenemos, por lo menos aquí en Madrid, pleno empleo.
Bueno, pues yo creo que tenéis ahí el chat de las preguntas, podéis seguir preguntando, tenéis nuestro contacto y muchísimas gracias por estar conectados. De verdad, cualquier salida profesional que elijáis en la farmacia yo creo que es apasionante. Habéis visto varias charlas de estas que promocionan el Consejo y en las universidades, ¿no? De todas las salidas profesionales y desearos muchísima suerte y muchísimas gracias por estar conectados. Muchas gracias también a ti, Eva, y a Olga por haber preparado por estas magníficas ponencias y a Juan por su espontaneidad. Como veréis, lo tenéis aquí, le podéis preguntar las dudas porque veréis que es muy espontáneo y muy sincero. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto a todos. Adiós.